Saludos a todos, mi nombre es Lenin Almeida, soy estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte. En esta oportunidad vamos a hablar brevemente sobre el caso Marbury versus Madison, que nos enseña que la Constitución tiene que tener un contenido inalterable y que prevalezca sobre todo ordenamiento jurídico. La historia empieza en el año 1801, en el que se marca el fin de la presidencia de John Adams y el inicio de la presidencia de Thomas Jefferson. Al final de su mandato, Adams comienza a emitir un montón de nombramientos de diferentes servidores públicos, esto con el fin de sabotear la presidencia de Thomas Jefferson, quien era su contrincante político. Incluso propuso y logró que su secretario de Estado, John Marshall, sea juez ponente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dato muy importante para nuestra historia. Entre los nombramientos que emitió Adams había muchos para otorgar el título de juez de paz. Estos eran penalmente válidos y sin embargo, 4 de estos nombramientos se pierden y estos eran pertenecientes a Marbury, Ramsey, Harper y Joy, siendo el primero de estos el más insistente en que le entreguen su nombramiento. Ellos acuden al nuevo secretario de Estado, James Madison, quien se niega a entregarles los nombramientos alegando que se perdieron. Es cuando deciden ir a la Corte Suprema para pedir que mediante resolución judicial se entreguen estos nombramientos con base a la sección 13 del Judicial Act, que permitía de forma original emitir órdenes en los casos garantizados por los principios y usos de la ley bajo la autoridad de los Estados Unidos de América, y esto incluye al secretario. En el caso Marbury versus Madison, el juez Marshall propone 3 preguntas que debían ser evacuadas para tomar una decisión. Las preguntas son: ¿el señor Marbury y compañía tienen o no el derecho? La respuesta es que sí, porque los nombramientos eran perfectamente legales y solamente faltaba la entrega. La siguiente pregunta decía si existe protección alguna para ello. La respuesta es que sí, pues sus normas protegen los derechos del, de los ciudadanos, y si no, no tendrían ninguna utilidad. Y por último, la más importante, la Corte Suprema de los Estados Unidos es competente para conocer esta causa. Así, ahí es donde la respuesta cambia, pues si bien el Judicial Act permitía de forma original y sin apelación que la Corte conociera este tipo de casos, estaba la Constitución, en la que solo permitía que la Corte Suprema de Justicia conozca casos en apelación y no de forma original. En este momento es donde hay un choque de normas en las que la Corte Suprema debía decidir, y al ser la Constitución una norma jerárquicamente superior, había que escoger a la Constitución. Eh, con estas 3 preguntas se logra decidir que el señor Marbury y compañía tenían el derecho, pero que no le podían obligar al señor Madison a entregar este derecho, pues la corte no era competente para esta causa. Pero en esta sentencia no se queda ahí, sino que va mucho más allá, pues no solo se declaran incompetentes para la causa, sino que declaran que la sección 13 del Judicial Act es incompetente, y esto resuelve una disputa de ese entonces que decía quién determina el contenido de la Constitución. Por un lado, la postura de Jefferson, que creía que el pueblo, a través de sus representantes, debían determinar el contenido de la Constitución. Pero por otra parte estaba la postura del juez Marshall,
quien establecía que los jueces son los encargados de determinar el contenido de la Constitución para que no esté sujeto a las trifulcas políticas, así mantener el contenido conforme pase el tiempo. Entonces, ¿fue una decisión política o jurídica la decisión del juez Marshall? Yo considero que esa fue una decisión jurídica, por cuanto la decisión se toma en aras de respeto a la ley y la jerarquía de leyes. Además, demuestra la importancia política que deberían no estar inmiscuida en la interpretación de la ley para que no tenga intereses ideológicos y que puedan interpretar a los políticos de turno. Por otra parte, ¿qué implicaciones tiene la decisión de la Suprema Corte Americana para el futuro de la justicia constitucional? Pues consideraría que la claridad de la interpretación de las norma constitucional, en caso que se demuestra la importancia de la supremacía constitucional y la necesidad de un órgano que se encargue de la adecuación de las leyes para no afectar los derechos de las demás personas por parte del Estado y sus funcionarios. Muchas gracias.